Hermanos queridos, les saludo en el amor de Jesucristo, les doy un abrazo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. También para ustedes, amigos, un abrazo fraterno en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo también, en el pasaje que vamos a revisar, ordena imperativo, orad sin cesar. Y vamos a meditar en la palabra y orar, basados en Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Como ustedes conocen, esta fue la primera carta que Pablo escribió al comenzar su ministerio, por el año 50, 51 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Y la iglesia de Tesalónica era una buena iglesia. Y Pablo le escribe esta carta a esta iglesia joven para animarla y la elogia, porque era una iglesia que predicaba el Evangelio. Les dijo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor por toda Macedonia y Acaya, provincia de Roma. Y aún más allá de la provincia, ellos habían predicado la palabra del Señor. Y Pablo los anima. Y los anima y les da consuelo en relación a la segunda venida de Cristo. Porque de esto Pablo habla mucho en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar en Primera a los Tesalonicenses el capítulo 5 y leamos los primeros versículos. Primera a los Tesalonicenses el capítulo 5. Dice de la siguiente manera, 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo son los dolores de una mujer encinta? Son repentinos, pero también la mujer sabe que a cierta fecha los dolores están próximos a suceder. También nosotros, como discípulos de Cristo, sabemos que la venida del Señor está cerca y por esta razón estamos apercibidos, estamos preparados, tenemos que mantenernos velando, porque su venida se acerca. Cuando digan paz y seguridad. Y esto es lo que habrá al comienzo de la gran tribulación, una paz ficticia, porque el mundo será gobernado por el último líder gentil, a quien en Apocalipsis 13 se lo conoce como la bestia, también como el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel y Jesús lo llaman el desolador, un periodo horrible de 7 años en el que gobernará la misma encarnación de Satanás. Y ellos dirán, y él dirá, paz y seguridad, pero entonces vendrá la destrucción repentina para la gente que le ha rechazado al Señor. Pero nosotros estamos preparados. Hermanos amados, no hay duda que el escenario cada vez está mejor preparado para la aparición de este líder gentil, de este gobernante mundial que será admirado y venerado por todos. Y antes que comience la gran tribulación, la palabra lo ha dicho claramente por medio de Pablo en Primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18,
que su pueblo, su iglesia será arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida, si así el Señor lo permite, seremos arrebatados para estar con el Señor. Tenemos que agradecerle a Dios porque Él nos librará de este tiempo de ira y pidamos sabiduría para que nosotros estemos alertas para su regreso. Soberano Señor, que no seamos engañados, te rogamos. Danos sabiduría, mucha sensibilidad espiritual. Cuando los líderes de este mundo, cuando la estructura de este mundo, cuando el sistema que nos gobierna digan que hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ayúdanos, Señor, para que estemos preparados, velando, porque tu segunda venida está muy cerca. Que vivamos, Señor, una vida agradable delante de ti. Gracias por este momento de meditación bíblica y oración, y porque a través de esta carta tú nos das mucha esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo los versículos 4 en adelante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El ladrón sorprenderá al que no está preparado, al que no está velando, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, como los que no conocen a Dios, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. En la noche se cometen la mayor cantidad de pecados. Los ladrones aprovechan la noche, y los fornicarios y adúlteros principalmente la noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza del soldado romano cubría órganos vitales. Así la coraza de fe y amor, la fe en Jesucristo y el amor ágape del que se habla en 1 Corintios capítulo 13, y con la esperanza de salvación como yelmo, aquel casco, parte metálico que cubría la cabeza del soldado. El Señor cuida de nuestros pensamientos, porque no nos ha puesto Dios para ira. Él nos librará de este tiempo de ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, murió sustituyéndonos. Él murió tomando nuestro lugar. Hermanos, Cristo murió en su lugar. Amigos queridos, qué maravilla. Cristo tomó su lugar en la cruz. Sus malos hechos, su mala manera de vivir. Somos pecadores, merecíamos morir, pero Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que vivir estos pocos días aquí en la tierra agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido y esperando su regreso. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos con vida cuando Él regrese, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Nos dará Él, Cristo, un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que Él resucitó, para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Las personas que han muerto en Cristo están con Cristo. Ellos no están en un estado de inconsciencia. Ellos están conscientes porque
Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y también le dijo a aquel ladrón malhechor que se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que ya han muerto en Cristo, con Cristo, están disfrutando de la vida abundante, de la vida eterna que recibieron cuando pusieron su fe en Jesucristo. Y nosotros vivimos también con esa esperanza. Por lo tanto, velemos y vivamos agradecidos porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Oremos al Señor, queridos hermanos y amigos. Soberano Dios, seguimos en oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros. Y siempre guiados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros desde el día de nuestra conversión, cuando nos arrepentimos. Ayúdanos, Señor, para que vivamos agradecidos, para que vivamos alertas, expectantes, que velemos, porque tu segunda venida está muy cerca. Ya no vendrás para morir, ahora vendrás para reinar y para juzgar al mundo por 1000 años con vara de hierro. Gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, Señor, los que estén con vida en el momento del retorno del Señor serán transformados y arrebatados para estar siempre con el Señor. Y con esta esperanza todos nosotros vivimos. Señor, que vivamos en esta tierra estos pocos años enteramente santificados. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos los versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Miren que los líderes cristianos, o un pastor, o una persona que está al frente de la iglesia y que cuida la iglesia del Señor, hace 3 cosas. A los que trabajan entre vosotros. El pastor es una persona que trabaja, es una persona esforzada, abnegada, dedicada, y os presiden en el Señor y os amonestan. Un pastor terrenal, un pastor que cuida el rebaño del Señor, es una persona que labora, que trabaja, es abnegada, es una persona que preside, es una persona que amonesta, que predica, que enseña, que aconseja, que consuela. Dice el verso 13, a estas personas, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de la obra que esta persona realiza. ¿Qué obra? Trabajar entre vosotros, presidir, amonestar, tened paz entre vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay paz en la iglesia donde las ovejas, los discípulos de Cristo, honran a quienes los presiden, a quienes les sirven, los guían, los visitan, los aconsejan, los consuelan, los edifican, le enseñan la palabra del Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor. Las iglesias que aman a su pastor o a sus pastores, los honran, que honran a sus maestros. En estas iglesias hay paz. Si no puede tener alta estima y amor para su pastor, entonces el creyente debe doblar sus rodillas y pedirle a Dios para que pueda amar y estimar a su pastor, y que los tengáis, dice, en alta estima, en mucha estima y amor por causa de su obra. Da a entender que un pastor es una persona que siempre está obrando,
Un pastor tiene un rebaño. No dice el texto, el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su título. No dice tampoco por causa de su ordenación. No dice por causa de su conocimiento. No dice por causa de su carisma. No dice esto, lo que dice es por causa de su obra. ¿Y cuál es su obra? Evangeliza, discipula, enseña la palabra del Señor, capacita a los santos para la obra del ministerio. Estas personas dedicadas a cuidar el rebaño del Señor deben ser tenidos en mucha estima y amor. Y cuando se los tiene en mucha estima y amor, entonces en esa iglesia hay paz. Tened paz entre vosotros. Oremos al Señor para que esta sea una realidad en cada una de nuestras congregaciones. Que cada uno dentro de la iglesia cumpla con su rol. Los pastores amando a la iglesia amando también a sus pastores. Muy amado Dios, te damos gracias en este momento tan especial por este tiempo de meditación bíblica y oración. Para que haya paz en una congregación, en una iglesia. Los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo debe honrar, tener en mucha estima y amor a los que sirven allí en la iglesia, a los que trabajan, predicando, enseñando, aconsejando, amonestando y presiden la obra del Señor. Es un honor, Señor, tenerlos y que nosotros como pastores también cuidemos del rebaño con amor, con abnegación, con fidelidad, dándoles un buen alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que en nuestras congregaciones haya paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer los versículos 14 en adelante. 14 en adelante. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Miren que la tarea de amonestar a los ociosos no solamente es tarea de los pastores o guías espirituales, sino unos a otros. Debemos animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, pero también amonestarnos unos a otros. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ustedes pueden notar que todos debemos de cumplir el ministerio. Miren unos ejemplos. En el capítulo 4, el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo insiste en unos a otros. Y aquí en el verso 14 dice que, hermanos, amonestéis a los ociosos, los unos a los otros, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, los que tienen una fe débil, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mi hermano, cada oveja debe estar preocupada por otra. Así como el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y fue grosero con el Señor y le dijo Caín a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Sí, los hermanos mayores tienen que cuidar de los menores y los menores también cuidando de los mayores. Hay un cuidado mutuo. En la iglesia del Señor también.
Cada miembro tiene que estar preocupado por los otros, como lo dice claramente el versículo 15, la última parte. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Tenemos que orar al Señor para que haya preocupación por nuestros hermanos. Hermanos queridos, el Señor nos ha repartido dones y talentos, y los dones son dados para ser ejercitados. Los dones son dados para ser usados. Los dones son dados para ser usados en beneficio del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro, los internos y los externos, son importantísimos. Todos los miembros son válidos, son necesarios. No podemos nosotros desprendernos en ningún miembro. Así también en la iglesia, cada miembro tiene su rol importantísimo. Cuando en el cuerpo humano hay problemas, falla el corazón, falla todo el cuerpo. Así también cuando un hermano no cumple con su rol, todo el cuerpo no está en armonía. Tiene que haber la preocupación mutua de los unos para con los otros. Tenemos que estar preguntando, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está tal o cual familia? Cuando alguien se enferma, se duele, todos allí para ayudar. Y está bien la ayuda de la iglesia, de los fondos generales, pero también nuestra ayuda personal. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a preocuparnos los unos de los otros y que nos animemos unos a otros, que estemos trabajando unos a otros, que nos estemos amando los unos con los otros, preocupados por los otros, porque este es el amor. El amor no mira por lo suyo propio, sino también por lo de los otros, o no mira solo por lo suyo, sino por lo de los otros, y no espera recompensa. Oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a aconsejarnos los unos a los otros, también a amonestarnos los unos a los otros, porque somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, que vivamos preocupados por nuestros hermanos, que no nos preocupemos solamente por lo nuestro, sino cada cual también por lo de los otros, como Pablo lo afirma y lo exige. Gracias porque nos ayudas, y gracias, Señor, porque tú quieres que mostremos preocupación en tu grey, entre discípulos de Cristo, que nosotros estemos preocupados por los pastores y los pastores también preocupados por cada uno de los miembros. Esto te rogamos, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo los versículos 17 en adelante. 16 en adelante. Estad siempre gozosos, aún en las tormentas, siempre gozosos. Orad sin cesar. Orar con gratitud, siempre, sin cesar. El Señor Jesús enseñó, cierra la puerta de tu cuarto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero también hacemos oraciones públicas. Y también mientras vamos conduciendo un automóvil podemos ir orando. En el trabajo podemos permanecer en oración. Orar es conversar con Dios, dialogar con Dios. Y qué hermoso que es esto. Amada Iglesia del Señor, tengamos tiempos de oración. Apartemos tiempos para estar a solas con Dios. Hay que ponerlo dentro de un horario, porque lo que no tenemos dentro de un horario, no lo hacemos.
y lo que no evaluamos no lo hacemos. Así como tenemos nosotros la rutina, la buena costumbre de comer cada día, 2 veces al día o 3 veces al día, así también tiene que haber la buena costumbre de orar, la buena costumbre de leer la Biblia, la buena costumbre de asistir, la buena costumbre de predicar, de enseñar, la buena costumbre de dar, la buena costumbre de visitar. Nosotros los creyentes somos metódicos porque somos discípulos de Cristo. Y la palabra discípulo viene de la palabra disciplinado. Un discípulo de Cristo es uno o una que disciplinadamente sigue y sirve al Señor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. No dice dad gracias por todo, sino en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios en esta pandemia. Tenemos que agradecer a Dios en esta estrechez. Tenemos que dar gracias a Dios en la enfermedad. También cuando hay abundancia, en la escasez. En todo tiempo hay que agradecer al Señor, porque en todo Él tiene propósitos para con nosotros. Y dice el verso 19, no apaguéis el espíritu. Y cuando apagamos el espíritu, lo apagamos el espíritu con la indiferencia. Apagamos el espíritu cuando no estamos viviendo santamente. Apagamos el espíritu cuando no predicamos la palabra. Apagamos el espíritu cuando no somos fieles. Apagamos el espíritu cuando no somos generosos, cuando no somos constantes en la oración. El Espíritu Santo de Dios es contristado. El Espíritu Santo de Dios gime, llora. Y vamos orando para que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros no sea entristecido. Señor Dios Todopoderoso, continuamos en oración. Ayúdanos para que tengamos una vida de oración. Pablo ordena, guiado por tu Santo Espíritu, orad sin cesar. Tenemos que dar gracias en todo, no por todo, y vivir gozosos, no apagando el Espíritu Santo de Dios, contentos aún en la adversidad, en las pruebas, en las tribulaciones, cuando hay mucho, cuando hay poco, en salud y en enfermedad. Ayúdanos, Señor, a vivir contentos, con contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Ayúdanos, Señor, a vivir con contentamiento en estos días. Que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios, calumniando con nuestra boca o mintiendo. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Mis hermanos y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y desde el verso 20, no menospreciéis las profecías, no menospreciemos el estudio de la Biblia, el estudio bíblico, no menospreciemos las predicaciones, las enseñanzas. Pueden venir de una persona muy sencilla. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, como lo hacían los hermanos de Berea, que lo examinaban todo y miraban si lo que Pablo decía, lo comprobaban, que lo que Pablo decía era verdad, a la luz, en el contexto del Antiguo Testamento. Dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Recuerden que el peor pecado es el que parece que no es pecado. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os aparte por completo para Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el Dios de paz os santifique por completo. Entonces, que el Señor nos ayude a abstenernos de toda especie de mal, que vivamos enteramente santificados, como Pablo dijo también, que vivamos de una manera justa, de una manera irreprensible, de una manera santa, que vivamos en paz y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo, venida que está muy cercana. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude en esta verdad. Amado Señor, tú nos has recordado en este momento que la segunda venida de Cristo está cerca. Y ayúdanos, Señor, para vivir en paz, para vivir irreprensibles, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que cuando tú regreses, nos encuentres haciendo tu voluntad, predicando el Evangelio, orando por los enfermos, aconsejando a las parejas, enseñando la palabra de Dios, que nos encuentre cantándote a ti, adorándote en todo momento a ti, haciendo buenas obras en favor de las personas necesitadas, no para alcanzar la salvación, sino porque tenemos la salvación. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, dice Pablo en el verso 27, os conjuro, yo les ruego por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, como lo hemos hecho en estos días, leyendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y para concluir, quisiera que nosotros busquemos en primera a los tesalonicenses 1, del 6 en adelante. Capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un ejemplo a seguir la iglesia de Tesalónica. Cada creyente era un testigo. Cada mujer creyente, una testigo del Señor. Cada uno era un atalaya, cada uno contaba su testimonio y el Evangelio se había esparcido por toda la provincia y aún más allá de la provincia romana de Macedonia y de Acaya. ¿Por qué? Porque cada uno cumplía con la gran comisión. Hermanos amados, en estos días de pandemia, cada uno testifique. Sigamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, orando por los enfermos, ayudando a las personas que no tienen trabajo, compartiendo con los que padecen necesidad, cumpliendo la comisión que Él nos ha encargado.
porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos bendiga y nos guarde y tenga misericordia de nosotros y nos use como sus heraldos, nos use como sus atalayas, como sus testigos, predicando el Evangelio del Reino a toda criatura. Y también vamos a orar por los que están enfermos, por los que están endeudados, por aquellos que tienen problemas en el hogar. Bueno, vamos a ponerlo todo en las manos del Señor y orar también por nuestros amigos para que le conozcan a Él como el único Salvador. Oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos y seguimos en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo del Señor con el cual fuimos sellados. Ayúdanos, Señor, para que seamos predicadores de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que hablemos de Cristo con nuestra vida y con nuestra boca, como lo hicieron los hermanos de Tesalónica. Le hablaron a todos, aún más allá del territorio de su provincia, por todas partes. Cada uno contaba su testimonio, cómo Cristo había cambiado sus vidas, cómo se habían convertido. Ayúdanos, Señor, a nosotros a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que contemos nuestro testimonio, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo te conocimos y qué cambios Cristo ha hecho ahora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a testificar fielmente. Pero en este momento también oramos por los enfermos, para que tú los sanes, porque eres el médico eterno. Aunque una persona tenga una enfermedad incurable, sánalo, Señor. También oramos por aquellos hermanos que están endeudados, para que pronto puedan experimentar la tranquilidad económica, la libertad financiera. Te rogamos por aquellos hermanos que no tienen trabajo, para que puedan encontrar una fuente de trabajo, para proveer para sus hogares, Señor, con amor. Y por aquellas personas que viven ahogadas por deudas que hasta ahora han podido cancelar. Son deudas vencidas o tal vez deudas morosas. Señor, que puedan cancelar estos valores a sus acreedores. Que lo hagan con fe, con esperanza. Y que todos, Señor, seamos muy cuidadosos con el endeudamiento. Te pedimos por aquellos hogares donde hay problemas, donde hay dificultades, Señor, por los padres que sufren por un hijo descarriado, que tú lo hagas volver a su hogar, a tu redil. Señor, por aquellos cónyuges que tienen dificultades, que puedan dialogar, que puedan perdonarse y continuar amándose. El remedio o la solución no es la separación, sino la reconciliación. Señor, los hijos necesitan al papá y a la mamá en el hogar. Ellos sufren mucho cuando los padres se separan y que los jóvenes que están casándose se unan en matrimonio para toda la vida. Oramos, Señor, por aquellos hijos que están en algún vicio o haciendo lo malo, que se vuelvan a ti y que se vuelvan a su hogar, a sus padres, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y amigos queridos, ustedes arrepiéntanse. Díganle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confiese esto en su mente y corazón. Perdóname. Limpia toda mancha de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz. Te doy gracias por morir por mí como mi sustituto. Señor, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva, vida abundante desde hoy, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que estos hermanos puedan congregarse con nosotros y crecer en la vida cristiana. Y si no es posible físicamente con nosotros, Señor, que puedan congregarse en una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios, la vida de Jesucristo, y a amar a Cristo como el único Dios verdadero, Dios encarnado. Señor, gracias. Ayúdanos que nos mantengamos fieles
y que vivamos con la esperanza de tu retorno, velando en oración, velando en la predicación, en la enseñanza de la palabra de Dios. Bendice los hogares, bendice, Señor, a nuestro gobierno, y que tú presidas estas próximas elecciones. Nos ponemos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes y recuerden, este es un día de adoración a Dios. Cada día tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios los bendiga. Un saludo fraterno para todos, para ustedes amigos también. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.